Hola, vamos a compartir lo que he llamado indispensables a la virtualidad de la salud mental colectiva. He decidido compartir con ustedes la propuesta de algunas conceptualizaciones indispensables, pensables, para articular con propuestas técnicas, inclusive con propuestas tecnológicas, que nos permitan pensar, que nos permitan actuar planificadamente en estas características, en estas circunstancias, que tienen que ver con la virtualidad, con esta realidad virtual que no está tan alejada de lo que pensaba el psicoanálisis hace 100 años atrás. Esta idea de que los seres humanos construimos imaginario, y que ese imaginario es el que nos permite construir realidad social eficaz, efectiva, a veces padeciente, y en otras ocasiones transformadora de lo siniestro, como nuestro inspirador Enrique Pillon Rivière proponía, en maravilloso, esa transformación colectiva de lo siniestro en maravilloso, también es producida por esta posibilidad de intervenir en el imaginario social que es uno de los cuerpos que nos componen. Recuerden que cuando hablamos de cuerpo-subjetividad, nos proponíamos entender que somos el entramado de 6 cuerpos. Un cuerpo biológico, un cuerpo pulsional, un cuerpo erógeno, un cuerpo ético-político, un cuerpo simbólico, y he dejado al final el cuerpo imaginario. No porque tengan alguna prioridad unos cuerpos sobre otros, tendrán la prioridad de acuerdo a nuestra posibilidad de pensar, de intervenir sobre cada uno de estos cuerpos que nos componen, pero también nos es indispensable entender en este caso el cuerpo imaginario, que es cuerpo imaginario particular en el entramado de mi cuerpo-subjetividad, pero es cuerpo imaginario colectivo, que es el que nos interesa hoy compartir. El plural de nos interesa es particularmente hoy significativo porque he invitado en esta virtualidad a mi compañera Guadalupe Lazzaroni para que nos cuente también desde la virtualidad, esto es desde una producción de contenidos que venimos haciendo en nuestro colectivo. Daeswa es un equipo de colegas con los que estamos produciendo contenido audiovisual, contenido en forma digital, trabajando en esta virtualidad de esta manera. Así que le doy la bienvenida en este video al video de la compañera Guadalupe Lazzaroni, que nos va a proponer, que nos va a dar una mirada, ella también, una propuesta, una forma de expresión de lo que es el imaginario y luego la numerosidad social, que es el concepto con el que vamos a trabajar a continuación. Ahí vamos. Los seres humanos nos organizamos en comunidades, nos organizamos como cultura. Esas culturas van a estar inmersas en un conjunto de representaciones sociales, del imaginario social, diría Cornelius Castoriadis. Este imaginario social es algo que nosotros no observamos, excepto que lo observemos, o sea, somos parte de ese imaginario, y ese imaginario no nos es accesible a la conciencia, no nos es tan accesible en lo cotidiano. Lo actuamos, lo hacemos, lo experienciamos, y pareciera que las cosas son de ese modo, y en tanto tengan sentido, van a poder seguir funcionando de esa manera, aún esas desigualdades.
que naturalizamos y que ni siquiera quizás podemos observar. Además, y complementariamente, por supuesto, estamos organizados en instituciones. Aquí hay un texto que van a leer. Hasta aquí entonces la compañera nos estaba relatando estos imaginarios sociales. Entender que el imaginario y el imaginario social, desde la conceptualización del psicoanalista Cornelius Castoriadis, es una conceptualización que nos permite entender que los seres humanos, al estar privados, al carecer de instinto, como el resto de los seres vivos que nos permitan organizar la vida, estamos, como decía Jean-Paul Sartre, condenados a la libertad. Pero no es una libertad absoluta, no es una libertad, o sí puede serlo cuando se transforma en un caos. Y en ese caos sabemos que la humanidad declina en lo bestial, y no es una libertad creativa, ni tierna, ni sanadora, sino más bien tanática y mortal. Hemos tenido las experiencias en las dictaduras, sobre todo esta libertad suele ser la libertad de destruir. Hay una posibilidad de libertad y de creatividad en los seres humanos en la medida que nos organizamos colectivamente y que compartimos, que construimos. Y lo construimos a partir de lo que llamamos instituciones y organizaciones institucionales. Sobre todo instituciones que son aquellos que sostienen, cultivan los sentidos en lo humano. Esa idea de hacia dónde, esa idea de para qué. Estos sentidos, también se les llama valores, también se les llama objetivos en los casos más empresariales que no nos interesa. Estos sentidos son imaginarios e intervenimos en este cuerpo que le llamamos imaginario. Cuerpo le llamamos desde Spinoza a todo lo que afecta al mundo. Una piedra afecta al lugar donde está apoyada, al pasto sobre el que está apoyada, a la tierra sobre la que está apoyada, pero a su vez cuerpo es algo que es afectado. Quiere decir que la lluvia, que otras piedras, que el viento, que el tiempo a través de la erosión va modificando esa piedra. Entonces, cuerpo es algo que afecta el mundo, afecta el entorno y es afectado por el entorno. A su vez, cuerpo es un grado de potencia. Y ese grado de potencia está en el insistir, en el persistir, en el mantener su existencia. Entonces, este cuerpo imaginario es el cuerpo de nuestro entramado particular y es el cuerpo colectivo, es el cuerpo social. A mí me interesa más trabajar el colectivo, ahora lo veremos en la conceptualización de la numerosidad social. Este cuerpo imaginario es el cuerpo que nos provee, que nos conflictúa, que nos hace entrar en crisis, como hemos visto en videos que compartimos anteriormente, respecto a los sentidos, respecto al para qué, respecto al entusiasmo o la tristeza, respecto al placer o al displacer, de intervenir en el mundo individual, en el mundo, sobre todo en el mundo colectivo, en el mundo vincular, en el mundo humano, en el mundo que queremos transformar, porque es el mundo que a su vez nos transforma. Entonces, esta idea del imaginario, si bien el nombre parece hablarnos de algo que imaginario es opuesto a realidad, en alguna conceptualización popular, acá debemos entender que imaginario es constructor de realidades, es imaginario efectivo y eficaz. Es imaginario que se articula, ya veremos después, con otro cuerpo, que es el cuerpo simbólico, y nos permite esa eficacia y eficiencia, esa profundidad de lo que decimos cultura humana. Para entender este cuerpo imaginario en un ámbito de trabajo concreto, de trabajo vincular, quiero entonces compartir ahora, para ir terminando, la conceptualización de Fernando Ulloa respecto a la numerosidad social. Es interesante esta propuesta que Fernando Ulloa elaborara en la década del 70, ahora la
compañera Guadalupe Lazzaroni nos va a comentar algo más de ello, pero quiero subrayar que esta conceptualización de numerosidad social está en el anaquel, en la clasificación de las conceptualizaciones de grupo, de serie, de agrupamiento. Antes de que Fernando Ulloa hiciera esta conceptualización que llamó numerosidad social, había las conceptualizaciones en la psicología social y en el psicoanálisis que hablaban de grupo, que hablaban de serie, en el caso de Enrique Pichon-Rivière, que hablaba de grupo operativo, que hablaba de gang o banda, que hablaba de agrupamiento. Entonces, Fernando Ulloa va a dar en esa clasificación una particular idea de lo que él entendía una posibilidad de pensar el colectivo con esto que llamó numerosidad social. Vamos a compartir entonces ahora con Guadalupe Lazzaroni esta idea de lo que es numerosidad social. Oportuna para pensar luego de la dictadura y de la ruptura de los grupos, a propósito justamente de que las fuerzas de seguridad y del formato, digamos, del régimen autoritario, dictatorial de ese momento, lo que quiere justamente es separar a los sujetos, que no haya cooperativismo, que no haya solidaridad, que no haya vínculo entre los sujetos, y se rompen muchos grupos. Las formas de trabajo en las instituciones empieza a ser muy individualista, de dependencia con el jefe, con el profesor, con la autoridad, y entonces Fernando Ulloa propone la posibilidad de pensar las numerosidades sociales, que establecen vínculos, los sujetos establecen vínculos entre sí, pero estos vínculos sobre todo van a estar dados por que la identificación que hay entre los sujetos tiene que ver con el sufrimiento, con la dificultad que están pasando. Entonces, Fernando Ulloa nos cuenta, digamos, que en una numerosidad social cuentan tanto sujetos como sujetos cuentan. ¿Qué quiere decir? Hay X cantidad de sujetos, que a veces son muchos en asamblea, que toman la palabra y en ese contar lo que les pasa son percibidos y perceptores de lo que ahí está sucediendo y pueden vehiculizar, hablar, poner en palabras aquella operatoria tanto de sufrimiento como de posibilidad de salida de ese sufrimiento. Él propone las asambleas clínicas como una de las herramientas eficaces para que una masa o un conjunto de personas que se reunió aleatoriamente, quizás como podría ser una clase, si estuviéramos en clase 100, 200 personas, para que esa masa se convierta en una numerosidad social, propone como dispositivo la asamblea clínica. Esta asamblea clínica va a empezar a escuchar las voces de cada uno de los sujetos que quieran contar, que quieran decir acerca de sí, y en ese decir acerca de sí también dicen acerca de otros y otras. Y luego el otro... Bueno, agradecemos la participación virtual en este contenido virtual de la profesora Guadalupe Lazzaroni, y querría entonces subrayar esta idea de numerosidad social, que es un constructo conceptual que es parte de una teoría del psicoanálisis de las instituciones, que nos va a permitir entender otras formas de vincular la tarea, de asociar, de relacionar la tarea de este momento, de esta actualidad, en donde encontramos, por un lado, una dificultad concreta para cultivar la grupalidad. Las he escuchado, compañeras, en algunas participaciones, dar cuenta de que la tarea de GIA, la tarea del Grupo Institucional de Alcoholismo, en estos momentos
del aislamiento por la pandemia está interrumpida. Yo creo que hay que avanzar claramente con esta idea de que no solamente lo grupal, o en todo caso, corrijo, la idea de la numerosidad social nos va a poder permitir pensar, cultivar y poner en acción otras formas de grupalidad que son articulables, que son pertinentes, que son potentes dentro de la modalidad de grupo institucional de alcoholismo. Propongo que la propuesta de la numerosidad social nos permite entender en esta construcción del imaginario social, en esta construcción de la salud mental colectiva, que somos perceptores y percibidos, como en este caso ustedes me están percibiendo, como yo recién cuando escuchaba a mi compañera hablar en la pantalla, la estaba percibiendo, y que somos a la vez hablantes y escuchantes. Esa relación permite que el vínculo que en estos momentos presentes con este aislamiento corre el riesgo de ser individualizado, o sea que los vínculos vuelvan a ser como en la serie 1 a 1, con todas las características que, si les parece, más adelante compartiremos, características de padecimiento que genera la privatización de los vínculos, volver a pensar nuestros vínculos en el colectivo a partir de esta idea de imaginario social y a partir de esta idea de numerosidad social en donde cuentan tantas sujetas como sujetas cuentan. Quiere decir que en el primer cuentan están cuántas somos, cuántos alrededor de la tarea, como en este caso somos, aunque no estemos en el mismo espacio, ni siquiera en el mismo tiempo, pero estamos compartiendo. Y el segundo cuentan tiene que ver con ponernos en condiciones de contar, como yo estoy aquí terminando de hacerlo con ustedes, y espero que en nuestro próximo encuentro virtual lo hagan ustedes entre todas nosotras. Muchas gracias, les dejo algún texto, particularmente un texto que elaboró, que es una compilación de Guadalupe acerca de las formas en que pensó en su momento Fernando Ulloa la numerosidad social. Gracias y hasta la próxima.